Bueno, ya algo, ¿qué pensáis de lo que está pasando? Bueno, voy a empezar yo a romper el hielo. Yo venía con la intención de no hablar, nada más que te escuchar, pero el hecho de yo estar hoy aquí, entre otras cosas, es porque estoy muy interesado en el tema de Venezuela, porque nos están bombardeando diariamente los telediarios con el tema de Venezuela, y la verdad es que lo que uno escucha, pues en mi caso, yo estoy que tengo el corazón en un sitio, la cabeza la tengo en otra, y la verdad es que tengo muchísimas dudas con respecto al tema de Venezuela. Y me gustaría, a ver si cuando salgo de aquí, salir con la idea clara de lo que está pasando en Venezuela, de la situación que hay, y vamos a ver qué punto de vista podemos nosotros poner para intentar de dar luz, ¿no?, a lo que está pasando, para ver qué tipo de solución se le puede dar, porque hay muchos países ya implicados tomando partido con respecto a los bombazos que existen claramente. ¿Y qué te planteas? Es que no me planteo nada porque tengo muchísimas dudas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo que hay gobernando un partido supuestamente de izquierda y el pueblo está martirizado, pasando hambre en un país con tanta riqueza. Los que mandan lo tienen todo y el pueblo está pasando hambre. Eso no me lo explico yo. Alguien quiere entrar en la crisis económica, porque es uno de los temas fundamentales de la crisis económica que hay. Rafael. Bueno, hombre, yo no voy a ser un férreo defensor de Venezuela, ni del rey, ni del gobierno. Iba a decir régimen porque se le pega a uno. Porque a esta gente a la derecha, todo lo que nos gusta le llaman régimen. Entonces, no voy a ser un férreo defensor de aquello, ni del gobierno de Maduro, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta de que el órdago está sometido desde hace ya bastantes años Venezuela, por el tema de que hay un gobierno, primero con Chávez y ahora con Maduro, que no les interesa a las grandes multinacionales, a los fondos de inversión, a los Estados Unidos y como se está viendo ahora, a la Unión Europea. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es el petróleo, principalmente. Porque suponiendo que aquello fuera una dictadura, ¿cuántas dictaduras hay en el mundo? ¿Cuántas le meten mano? ¿Dónde meten la mano? En la mano donde hay petróleo. Irak, Libia, Siria, y ya vemos la democracia que llevan allí. Eso está totalmente destrozado. Libia era de los países más prósperos, un país muy grande, con muchos recursos y pocos habitantes, incluso absorbía mano de obra extranjera. Y pues era uno de los países más prósperos de África. ¿Qué han hecho Bolivia? Que han estado recibidos por todos los gobiernos europeos, regalando caballos a nada, y entonces era bueno, y cuando dejó de ser bueno, le metieron mano y han destrozado aquello. Allí ahora mismo 20 fracciones. Han vuelto al esclavismo. Con a los pobres desgraciados que vienen ¿cómo me sale? Los países de África. De los países de la zona subsahariana, y los cogen y lo esclavizan y lo venden. Lo venden a las mafias, que los cogen, los meten en 4 pateras y lo dejan a la buena aventura. Entonces, eso es lo que tienen. A ellos, si pasan los venezolanos hambre, si pasan miseria, si no hay democracia, les portan un pepino. Ellos van a por lo que van a apoderarse de los recursos. Pero resulta que tiene recursos de coltan, de oro, tiene recursos, un montón de recursos por explotar. Y tú, uno del segundo país o
tuvo el primero con más petróleo, ¿bien? Entonces, lo están pasando mal, lógicamente, lo están pasando mal. Ahora, el hambre que nos dicen no nos lo enseñan, porque el hambre que vemos, hambre, la gente muriendo en la calle, como dice, no, eso no. Un médico gana 7 euros. Un teniente coronel, 12 euros. $2. ¿Quién se cree y sale por la mañana a comprar pan con 12 euros? Como compra 3 o 4, se acaban los ceros. Entonces, ¿de qué comer la gente? No me vengan con milongas, por favor, no me vengan con milongas. Eso es mentira. Eso es mentira. Nos están hartando a mentiras, a barbaridades que no podemos imaginar. Allí vas al supermercado, hay vídeo, hay un producto. Ellos han sacado ¿cómo se llama? Una conversión de moneda, han sacado y allí se la daría. Hay una bolsa, una caja de resistencia, entre 6 o 8 millones de personas y van tirando ahí entre eso, digamos que hambre literal de la gente, la manifestación de ley, la gente no se ve esquelética. Dificultades están pasando, imagínate, que tienen el apoyo económico, tienen aquello, lo tienen abandonado. El órgano echado, pero el órgano, no sé, como yo lo veo difícil, que resista. Lo que no hay que dejarse llevar por la propaganda torticera, reaccionaria y falsa que nos están... para decir que aquí hay una dictadura no hace falta decir que es lo más malo que hay. Bueno, las entrevistas no te digo nada. Después de hacerle yo riego de la entrevista a Maduro, fueron corriendo a hacerle una entrevista a Nota de terciopelo. No había contrapreguntas. El Jordi, te estoy hablando de Jordi, que supuestamente es de los más... Le volví a preguntar, sí, pero le volví a preguntar la entrevista que le hicieron a Guairo, pues, se le ven se le ven las muelas de juicio, la sonrisa de los entrevistadores. Voy a poner el punto de la voy a decir primero yo voy a decir varias cosas, ¿no? Una cosa, porque yo no entiendo de Venezuela, yo lo que tengo información de lo que me llega, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una cosa que me sorprende, que cuando hablan de que Maduro se quiere perpetrar en el poder, es cierto, y aprovecha la constitución que tienen ellos, se aprovecha de tus leyes para intentar cambiar y seguir en la posición que tiene, y eso lo han hecho muchos países de Europa, y no por ello ha habido una intervención en esos países, o ha habido una... Porque pues, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si es Erdogan o ese de Turquía, que intentó también, basándose en una decisión o un resquicio de su constitución, cambiarse. Lo ha hecho este hombre aquí en España, aprovechando un resquicio, o sea, que la ley se lo permite, de que con votos de otros partidos puede gobernar y está ahí, ¿no? Y eso no es... ¿Y ha metido medio país en la cárcel? Eso es una cosa. Después también, yo, hombre, cuando dices que no hay necesidad, yo pienso que sí, que puede haber necesidades, pero claro, también las necesidades pueden ser debidas al bloqueo que llevan sufriendo durante un montón de tiempo, que también puede ser no solamente el bloqueo exterior, porque había un bloqueo exterior, pero también hay un bloqueo interno donde la gente que tiene el poder, que tiene el dinero, pues han hecho que los supermercados no se abastezcan, que haya, para que la gente salga a la calle a protestar. Me hizo también una cosa interesante, era el presidente mexicano, que le estaban haciendo una entrevista y dice, hombre,
me viene y me dice un paisano mexicano, y le dice, oye, es que ahí han matado 60 personas. Sí, claro, hombre, con la muerte no se puede jugar. Dice, pero es que en México matan 60 personas todos los días. Y entonces tú te alarmas de 60 muertos en un país extranjero y no te alarmas de 60 muertos diarios que hay en este país. Y después hay otra cosa que a mí me ha interesado, que me ha gustado mucho, que es lo que pasa esta gente hoy, de unas declaraciones de Pepe Mújica, donde habla y señala, bueno, primero señala de que esto no tiene vuelta atrás, que esto va a desembocar en una guerra civil porque no le dan oportunidad al régimen, como dices tú, o al gobierno de Maduro a salir. Se intenta justificar si yo critico que Maduro está ilegalmente, lo quiero solucionar dándole valor a otro que está también ilegalmente. Luego esto no desemboca a nada bueno. Y además hablaba señalaba como punto clave del conflicto en que esto surge a raíz de que Venezuela quiere hacer unos contratos de petróleo con China. Y entonces Estados Unidos no quiere perder el mando en los contratos que tiene con Venezuela. Y ahí es donde yo ahora doy la palabra a David, esto es lo que quiero puntualizar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que diferenciar. Hay una crisis económica por un lado, y esto es materia de debate, de cuáles son los elementos que han provocado esa crisis económica. Yo creo que ahí hay elementos endógenos y exógenos, es decir, internos y externos. Y cuando digo internos, no solo me refiero a la oposición, el papel que ha estado jugando la oposición y que pueden estar jugando las élites económicas de Venezuela en contra del gobierno, sino también de mala gestión, de nefasta gestión por parte del gobierno chavista. Yo creo que hay elementos de eso que luego los podemos desarrollar. Luego, en cuanto a la crisis política, hay una crisis de legitimidad, en el sentido en el que los dos reivindican que tienen el poder de la nación, el poder legítimo de la nación. Entre otras razones porque yo creo que los dos son un problema. Tanto por parte del chavismo hay poco espíritu democrático, como por parte también de la oposición. La oposición allí también es un problema. La oposición ha intentado conquistar el poder. Hombre, cuando se generaliza, siempre se es un poco, igual que te digo el chavismo en general, ¿no? Siempre se es un poco injusto y las generalizaciones son siempre abusivas. Pero dentro de la oposición ha habido gente que ha ido a por todas y con todos los medios, legales e ilegales. Y ahí, hablando de medios, enlazo con lo que son los medios de comunicación, porque me parece que el papel de los medios de comunicación en cualquier crisis que haya en el mundo son claves. Los medios de comunicación no son solo medios de comunicación, son medios de manipulación, dictan lo que tienen que ser noticias. De hecho, hay solo 6 grandes corporaciones internacionales que son las que cocinan las noticias a nivel internacional y las que se van pasando a las distintas agencias. Y por tanto son los que dicen dónde hay que poner el foco mediático y qué es lo que hay que silenciar. Por eso, por ejemplo, ocurre lo que decía Rafael. ¿Qué ocurre? Con tantas horas como se le dedican, tantos titulares como se le dedican la prensa, los medios de comunicación a Venezuela, que nos meten Venezuela hasta en la sopa, que el único país que tiene problemas de democracia es Venezuela. El único. Y el interés que hay aquí por parte de los medios de comunicación es que allí haya democracia. Si la democracia es la gran causa por la que abogan los medios de comunicación, pues ya podrían poner también el foco mediático, que no digo que no haya que ponerlo en Venezuela, pero hombre, vamos a repartir un poquito el foco, ¿no? O es que Arabia Saudí, con la que se abrazan nuestros monarcas, con la que nuestros gobiernos hacen contratos para venderle armas, aunque violen todos los derechos humanos o estén en guerra con Yemen, ¿eso es legítimo? ¿O es que no se puede mirar a lo que es aquí abajo, lo que hay en Marruecos? ¿Qué régimen hay en Marruecos? ¿Qué pasa? ¿Que es un dechado de virtudes en cuanto a respeto a la legalidad democrática en Marruecos? ¿O Sudán? ¿O los Emiratos Árabes? ¿O Honduras? Que ha habido un golpe de Estado. Es decir, que el hecho de que se ponga el foco en Venezuela es claramente intencional. Y lo es no solo porque Venezuela tenga riqueza, que las tiene, como es uno de los países más ricos del mundo, pero a su vez, con una gran contradicción, siendo un país muy rico, tiene una desigualdad
extrema. Hay una grandísima brecha, no ahora, de siempre. Antes de llegar al chavismo también la había. O sea, cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez había una desigualdad tremenda, hasta el punto de que los indios, la población más oscura, vivía en los cerros, en chabolas, en auténticas chabolas, y vivía prácticamente en una partel. No existían. Estaban totalmente excluidos, pasando hambre, no tenían ni siquiera una comida al día y pasándolo fatal, ¿no? Ni siquiera tenían el derecho al voto. Curioso. Lo digo porque cuando hablemos de dictadura, de democracia, es bueno ser un poco, en este sentido, objetivos, ¿no? Los medios de comunicación son capaces de presentarte lo que son auténticos atentados o violencia terrorista, planteártelo como un levantamiento de la policía o de parte del ejército. Lo que aquí sería Cales o Roca, sería golpismo, sería terrorismo. Allí es autoproclamación, bueno, o es un presidente legítimo. Lo digo porque, para que veamos de lo que son capaces los medios de comunicación. Es decir, cuando se está preparando una guerra o se está preparando un asalto al poder, los primeros tanques que se ponen en circulación siempre son los mediáticos. Y en Venezuela llevan muchos años esos tanques taladrando nuestra conciencia, formateando nuestra conciencia de una manera u otra. Yo me planteaba el otro día una hipótesis. ¿Qué pasaría si España fuera un país con mucha riqueza, pero que se hubiera alejado del modelo neoliberal, que es el que se quiere, que es el que quieren todos los poderes establecidos, el que quieren implementar, ¿no? Si se alejara de las políticas neoliberales y aquí nos miraran los medios de comunicación desde el exterior, pues seguramente iban a decir que en España hay una democracia simulada, una caricatura de democracia, que aquí no hay separación de poderes, que esto es un sistema, que esto es una aristocracia, que esto es un sistema corrupto donde roba desde los ministros hasta la monarquía, donde a la gente, mientras se rescata a los bancos, se desahucia a la gente. En fin, se podría decir auténticas barbaridades de lo que ocurre en España. Y más de uno diría, oye, pero eso es una visión incompleta, parcial, sesgada, ¿no? Sí, lo es, pero obedece también a hechos reales que estamos ocurriendo en nuestro país. Obedece. Aquí se le ha robado descaradamente por las preferentes a los viejecitos, por ejemplo, ¿no? O aquí no hay ni siquiera capitalismo competitivo, sino que es concesivo desde el punto de vista en el que los grandes inversores pueden invertir que no tienen ningún tipo de riesgo porque el gobierno siempre establece con ellos en las concesiones, establece unas cláusulas para rescatarlo en caso de que le vaya mal el negocio. Entonces, por tanto, aquí habría mucho de lo que habrá. Y si estuvieran machacando todos los días con esa visión de España, pues nuestro país lo sufriría. Y si encima nos alejamos de lo que es Occidente, de la OTAN y demás, pues nos estarían preparando lo que le están preparando a Venezuela. Más allá, y ya termino, de que hay mucho que criticar de lo que ha hecho el chavismo y también mucho que reconocer, que eso no lo he dicho, de lo que hizo en la primera fase del chavismo, que me gustaría que lo diera otro para que lo diga yo, ¿no? Gracias. Esto, el problema de Venezuela yo lo veo como un problema global, no es un problema concreto de un solo país. El petróleo tiene una fecha de caducidad, el petróleo se va a acabar en unos años. Y además los científicos saben incluso el año, no sé, hablaban de 20, 30 años o algo así. Entonces se va a acabar. Y hay un país que es ahora mismo el principal país del mundo, que es Estados Unidos, que quiere tener la sartén por el mango cuando eso ocurra. Quiere ser el que tenga las últimas reservas. De hecho ya las reservas de Texas, las que quedan, no las toca. Es decir, las reservas que están en su país, esas no las toca, sino compra petróleo. Y da la casualidad que Venezuela es el principal, el almacén más grande de petróleo que existe en el mundo, incluso superando a Arabia Saudí. Entonces, hay dos economías emergentes que están comprando mucho petróleo, que es China y India,
están comprando mucho petróleo y le están quitando un mercado a Estados Unidos. Por lo tanto, cuando ocurra eso de que el petróleo se acabe, puede ser que la sartén por el mango no la tenga Estados Unidos, sino la puede tener algún otro país. Como curiosidades puntuales de esto, para que veáis cómo todo tiene relación, la patente de Tesla, que son la empresa de Tesla, el 51% de Tesla lo ha comprado Arabia Saudí. Que Tesla sabéis que es el principal productor de vehículos eléctricos. Pues sin embargo, el 51% lo ha comprado Arabia Saudí, porque están mirando a esos años, como decía. Entonces, ¿qué ocurre con Venezuela? En Venezuela ahora mismo, no vayáis a creer que Venezuela no vende petróleo a Estados Unidos. Hasta ahora, hasta estos días, está vendiéndole el 47% de su producción de Venezuela, la está vendiendo a Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos lo quiere todo. Y ahí está el problema. El problema es que Venezuela es un país que ahora mismo no lo controla Estados Unidos y quiere controlarlo. Los países de alrededor que también tienen petróleo, como puede ser Colombia, que tiene alguno, como puede ser Brasil, que también tiene, sobre todo Brasil lo controla perfectamente, y el gas de Chile y de Argentina también lo está controlando. Se le escapa un poco el de Bolivia, pero Bolivia tampoco es. Entonces quiere controlar todo eso. Las personas que viven en ese país les importa a Estados Unidos un carajo. La prueba está en que han separado, ¿a cuántos niños han separado de su familia en las fronteras? En México. Tantos miles de niños que ahora están diciendo que no pueden encontrar a sus padres, que ahora los han separado y no les pueden encontrar a sus padres. ¿Les importa a Estados Unidos los padres? ¿Les importa a los niños? ¿Les importa esos miles de personas que han salido de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, que han salido en busca de la frontera de Estados Unidos y que incluso los amenaza con el ejército? Las personas no les importa a Estados Unidos. No les importa. Les da igual. ¿Que en Venezuela haya miseria? Sí, claro que hay miseria. ¿Os acordáis de Cuba, que ya no se habla de Cuba? ¿Os acordáis? La miseria que había en Cuba. Pues en Cuba, curiosamente, salvando las distancias, cuando llegabas al aeropuerto había un cartel donde decía entonces ¿cuántos millones de niños duermen a la intemperie en el mundo? Y ninguno es cubano. Y nadie jamás pudo rebatir eso. Es decir, que incluso con la miseria hay gobiernos que miran por su gente. Cosas curiosas también, como que pasa un huracán por Cuba y muere una persona, 2 personas. Es decir, trasladan poblaciones enteras, regiones enteras. En Estados Unidos pasa un huracán y hay 30 muertos, 40 muertos, 50 muertos, no trasladan a nadie y no miran por la persona. Son regímenes diferentes. En Venezuela, claro que hay miseria. Volvemos a Venezuela. Hay mucha miseria, si llevan cuántos años de bloqueo llevan. Y han cometido un error grandísimo. Venezuela ha cometido un error grandísimo. Tanto Chávez como Maduro han cometido un error que es seguir viviendo del petróleo. Son países que han querido seguir viviendo del petróleo, ahora también del oro, han querido seguir viviendo de esto. Pero la agricultura, que es de donde comemos, porque al final comemos agricultura, no comemos petróleo, no la han potenciado. No la han potenciado. Se han olvidado. Como había dinero, como podíamos traer, no han potenciado la agricultura. Y ahora, en los momentos malos, pues se están acordando de eso. De todas maneras, eso también lo saben quién está detrás. Y como bien decía David, está clarísimo. ¿Puede haber corrupción en Venezuela? Claro, hay corrupción, segurísimo que hay corrupción. Seguro que hay corrupción. Pero aquí nos ha estado gobernando el país más corrupto de Europa, que es el PP. Y en Cataluña está gobernando el país el segundo, aquí nos ha estado gobernando el partido más corrupto de Europa, que es el PP. Y en Cataluña está gobernando el segundo partido más corrupto que había en Europa, que era la Convergencia y Unión. Y eso es indiscutible. Aquí en España, que hay corruptores, pues evidentemente, que habrá que echarlo y llevar a cabeza, pues seguramente que tenemos que echarlo. Pero hay que mirar también en las condiciones en las que están, en la presión en la que estamos viviendo. Y los medios de comunicación españoles están. Os voy a poner 2 ejemplos. El otro día, que lo puse hasta por WhatsApp porque fue una noticia, hablando de Venezuela y demás, una noticia en Telecinco, que ves tú que es de las menos de derecho.
La noticia de un minuto escaso es: un niño con 14 años que no tiene la talla porque no tiene la necesidad de alimentación cubierta. Y digo, ¿y en España cuánto hay? Que no tiene la talla porque no tiene la necesidad de alimentación cubierta. Vete a Fermín, a esas partes de Muleo. Y su hermano hoy ha bebido 2 vasos de leche porque le han traído leche. Esa es la noticia, ya está, ya no hay más explicación. Ya no hay más explicación. Y yo digo, pero tú te vas a internet y buscas cuántas veces ha denunciado Cáritas la pobreza en España, cómo está subiendo la pobreza en España, que sigue subiendo la pobreza en España, y la desnutrición infantil en España. Es decir, ¿cómo lo está denunciando Cáritas? No uno, miren, y la noticia era solamente esa, es decir, para ir creando conciencia. Y ya otro ejemplo de manipulación de los medios de comunicación, esta vez también en España, y es que todo el mundo sabemos ya en España que va a haber una manifestación el día no sé cuál, que convoca PP, Ciudadanos y Vox. Hoy en Antena 3 quien convoca a PP y Ciudadanos, pues no aparece. En Antena 3 no aparece. Quieren desvincular la ultraderecha, la extrema derecha la quieren desvincular para que, es decir, manipulación, que eso no nos tenemos que tragar. Y no tenemos que tragar. Evidentemente que como hay gente con necesidades en Venezuela, hay gente que se quiere ir de Venezuela y de España. Mi sobrino está en Alemania, porque si no aquí se muere de hambre. Hombre, no se muere de hambre, literal, porque su padre y su tía y no sé qué le daría de comer, no va a tener beneficiado, pero las necesidades, porque las necesidades que tenemos en España no son las mismas que se tienen en otros países. No tienen sus necesidades. Es decir, que hay gente que se tiene que ir, evidentemente que hay gente que tiene que ir. ¿Cuánta gente viene de Marruecos todos los días? ¿Y quién le mete mano a Marruecos? Bueno, yo creo que podíamos pensar, vamos a suponer que es verdad lo que están diciendo, que Venezuela es una dictadura y que la gente está muy mal. Vamos a dar eso por hecho, ya luego si quiera ver, pero vamos a suponer que eso es verdad, que hay un gobierno que dice que es de izquierda y que está maltratando al pueblo, que es un dictador. Suponiendo que eso sea verdad, ¿por eso quieren quitarlo del medio? Por eso hay una planificación hecha de Estados Unidos para invadir si hace falta Venezuela. ¿Cuántos dictadores que están maltratando a su pueblo hay en el mundo? ¿Cuántas personas cuántos países hay ahora mismo en el mundo que realmente la gente está muriendo de hambre? ¿Por qué estamos hablando de Venezuela y no de todos? ¿Por qué estamos hablando de Venezuela? ¿Cuál es la desgracia de Venezuela para que esté ahora mismo que todo el mundo esté hablando de Venezuela? ¿Cuál es su gran desgracia? Pues la gran desgracia de Venezuela es la que ha dicho Javi, que tiene riqueza. No solo eso. Que tiene petróleo. Espera, No solo espera. La gran desgracia de Venezuela, o sea, si de Venezuela estamos hablando aquí ahora mismo, si Venezuela no tuviera petróleo ahora mismo, no teníamos 3 venezolanos tratando de Venezuela. No es solo, Arabia tiene petróleo, no se habla. Diciendo que la gran desgracia de Venezuela es que tiene petróleo y que el petróleo está fuera del control Eso es otra cosa. de Estados Unidos. Pero si Venezuela fuera un país realmente pobre y que la gente estuviera verdaderamente muriendo de hambre, con dictador o sin dictador, aquí no estábamos hablando de eso. ¿Cuántos países pobres hay en África, en Asia? ¿Cuántos niños están muriendo hoy mismo de hambre ahora mismo? ¿Cuántos niños están muriendo? ¿Por qué no hablamos de ello? ¿Por qué no hay, se están creando, ¿cómo le llaman a estos que van a llevar que ya hay en Colombia? Ayuda humanitaria. ¿Dónde está la ayuda humanitaria para esos niños que en estos momentos están muriendo de hambre? No. Al único país que se está hablando de llevar ayuda humanitaria en este momento es a un país al que le sobra la riqueza y que es su desgracia. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho Javi, que no la controla. Y no solo que no la controla Estados Unidos, sino que encima Estados Unidos está ahora mismo el país con el que está ahora mismo más enfrentado a Estados Unidos es con China, una guerra comercial que ahí están que bueno, parece que
pueden poner de acuerdo en algunas cosas, pero hay una gran guerra comercial ahora mismo entre Estados Unidos y China, son las dos primeras potencias mundiales. Y Rusia es el tercero en conflicto, pero sobre todo Estados Unidos y China. Y Venezuela, por el bloqueo de gas y objetos, se está arrimando a China y está acogiendo como posibilidad económica la de China. Y eso es lo que Estados Unidos, a 500 kilómetros de su frontera, no puede permitir. Un petróleo que tiene allí mismo y que se va a ir para la competencia, para China. Para Rusia. Y para Rusia, pero sobre todo para China. Rusia tiene ya Ahora la mismo- mitad de las acciones de Cisco. No, que es pero una cosa es que tenga la compañía que que hacer fue petróleo. ¿Eh? Una cosa es que tenga las acciones, otra cosa es El gran consumidor de petróleo es China. ahora mismo es China e India. Es un país que no Cada sabe. cuando es Sí, no, una puntualización. Entonces, ese es el gran problema de Venezuela, que tiene mucha riqueza y que no la ha puesto al servicio de Estados Unidos, como otros países que están bajo su paraguas. Ese es el gran problema. Si no fuera ese, ni estamos hablando de los venezolanos, ni de dictadura, ni de hambre, ni de nada. Ese es el gran problema. Y como no tengamos eso claro, nos perdemos. Otra cosa es toda la propaganda, toda la... Tú te acordarás en el 2000, ¿cuál era? 2002, cuando invadieron Irak. La que montaron con las armas de destrucción masiva, que nos tenían a todos locos, que nos parecía que Irak tenía allí. ¿Tú recuerdas eso? Es que te levantabas a las 7 de la mañana para irte al trabajo, ponías la radio y era ir a un día, ir a otro, y el 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 otro, hasta que preparaban la cama para meternos, ¿no? Se vive peor o mejor en Irak. Y bombardearon. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora te levantas por la mañana y no hay otro tema. Y venga Venezuela, venga Venezuela, venga Venezuela, hasta que ya tengan, ellos crean que tengan el terreno preparado para la solución militar. Luego podemos hablar de muchas cosas. ¿Qué es un dictador? Vamos, supongamos que sí. Pero vamos, nosotros aquí hemos tenido un dictador no hace mucho. Yo no me imagino, porque yo Franco ya con uso de razón, yo no me imagino aquí, en tiempos de Franco, que un tío se autoproclama presidente y que lo dejan que salga en todas las televisiones del mundo. ¿Tú crees que Franco iba a dejar que aquí un tío que se autoproclamara presidente y por la calle salir en todas las televisiones del mundo? Vamos a suponer que es un dictador, pero no es como el dictador nuestro. El dictador nuestro era un dictador de más mala hostia. Vamos a suponer que esto lo es. Pero lo más curioso del asunto es que encima los herederos del dictador nuestro son los que dicen que ese es un dictador. O sea, ¿quién está llevando aquí la iniciativa en España para derrocar a ese dictador que es un dictador un poco amariconete, mulay? ¿Quién está llevando aquí el estandarte para combatir eso? Precisamente los herederos del dictador de aquí. Precisamente la gente que todavía se cuestiona si el tema de memoria histórica, el tema de si se tiene que hacer culto en el Valle de los Caídos al dictador, la gente que está cuestionando todas las iniciativas que van contra el dictador de aquí, son ahora los que están a grito pelado diciendo que hay que derrocar una dictadura, que hay falta de democracia. Joder, falta de democracia. ¿Quién lo viene a decir? ¿Quién lo viene a decir? Mira, me dejan un segundo para... Si te deja, Un minuto. Es un ejemplo de lo que ha dicho dictadura. Casi a la vez que se intentó hacer la votación esta en Cataluña, El referéndum en Cataluña, se hizo uno en Venezuela. se hizo uno en Venezuela, con la gran diferencia que en Venezuela no hubo ningún policía pegándole palos a nadie y en España había policías pegándole palos a la gente, para que veamos quién podría ser el dictador en este tema. Allí se presentó como un éxito. era un Y aquí con una vulneración. Bueno, realidad y un golpe de Estado. evidentemente la derecha, la extrema derecha está usando todas las armas que tiene en contra de Chávez, o sea, en contra de Maduro. ¿Y cómo lo hace? Bueno, evidentemente
evidentemente la prensa hace un gran papel. Os acordaréis cuando estaba Hugo Chávez, que decía que era un dictador porque quería perpetuarse en el régimen, y modificó la Constitución. ¿Qué fue lo que hizo? Pues que su Constitución decía que solamente puede presentarse durante 2 legislaturas, y él lo modificó para seguir presentándose. Y todo el mundo decía, un dictador, no sé qué. Bueno, pues aquí tenemos a otro Chávez, a un tal Manuel Chávez, de Junta de Andalucía, que se sigue perpetuando en las distintas elecciones en Andalucía. Llevan 20 años y nadie decía nada. O sea, ¿qué diferencia había entre querer presentarse a unas elecciones en un país y en otro? Las mismas. No había ninguna diferencia. Además que modificó la Constitución. Eso fue una de las armas que usó la prensa para darle caña a Chávez. Antonio, una aclaración, medio minuto. Es que sometió eso, yo tengo entendido que sometió eso al referéndum y perdió el referéndum en el año 2007. Es decir, no modificó la Constitución, la quiso modificar, lo sometió a referéndum y el pueblo le dijo que no, perdió el referéndum. Y esa es la contraparte que necesita. ¿Os acordáis de Chile? ¿Qué pasó en Chile? Pues en Chile la extrema derecha le hizo una huelga del transporte y provocó carencia en la gente, no le llegaban productos. ¿Qué pasa en Venezuela? Porque las distribuidoras no reparten productos. Imagináis que aquí al Mercadona no llega papel higiénico, porque Mercadona le está haciendo una huelga al gobierno español, que ha pasado la línea roja de apoyo a las grandes riquezas, y Mercadona no lleva papel higiénico. Inmediatamente te van a decir la prensa de Europa que España tiene un gobierno creando pobreza porque no llega el papel higiénico. ¿Por qué no llegan las medicinas a Venezuela? Porque precisamente las multinacionales de la medicina, de la farmacia, están haciendo el europeo y no llega la medicina. Eso es otra de las herramientas que usa para crear opinión, y es decir que hay pobreza cuando la pobreza la crean ellos. Evidentemente ninguno ha estado en Venezuela, pero todo el mundo hemos leído de Venezuela, ¿no? Y leyendo un artículo que me ha llegado, leo que Venezuela figura como el país de área con la mayor reducción del porcentaje de pobreza, que pasó del 28,9 en el 98 al 19,6 en el 2013. Y el porcentaje de hogares en pobreza extrema disminuyó del 10,8 al 5,5. Bueno, no está tan mal, ¿no? Pero dicen que Venezuela es el país de la región que más ha luchado contra la desigualdad. El coeficiente Gini, que no lo conozco, según el cual 0 es la igualdad máxima y 1 la desigualdad superlativa, en el 98 era de 0,486, en el 2013 llegó a ser de 0,398, el más bajo de América Latina. Sobre el tema del analfabetismo, la tasa neta de escolaridad primaria es del 95,90%. La evolución de la desnutrición infantil en menores de 5 años pasó de 7,7 en el 90 a 2,53 en el 2013, mereciendo este país un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La tasa de desocupación pasó del 15,2 en el 99 al 7,1 en el 2014. ¿Cuántas tenemos en España? Algo más, ¿no? Entra dentro del grupo de países considerados con un alto nivel de desarrollo humano. Y dicen que el gobierno de Venezuela procura vivir a su población y que aquí no existen los desahucios. Lo comparamos con España, el desahucio está dado por 3. Y ahora viene pues el tema de recordar un poco Irán, ¿no? El amigo Aznar con el amigo Bush, los ingleses se llenaron las manos de sangre, igual que se la puede llenar ahora media Europa, igual que se la va a llenar el gobierno americano, igual que se la va a llenar la ultraderecha venezolana. Y con eso termino. Se modificó la Constitución, parece ser que quería implementar un Estado socialista en Venezuela. A ver, sintetizar un poquito el tema diciendo, a ver cómo explicarlo. Lo de Venezuela es
¿Es evidente o no es evidente? O sea, se responde tanto a fenómenos históricos que conocemos donde se han implementado las mismas estrategias que estamos seguros de que prácticamente es el mismo tipo de procedimiento. Si establecemos un mapa de geoestrategia global, no solamente económico, sobre todo de conflictos de diferentes naturalezas, ¿no? Pero hay algunos que destacan porque tienen lugar donde existen reservas energéticas estratégicas. Son evidentes. Los Estados Unidos acaban de ser militarmente derrotados en Siria, están retirando las tropas oficialmente. De hecho, allí el elemento kurdo, que ya sabéis que les ha echado una mano impresionante a la hora de retener el avance islamista y demás, los han dejado en el culo del aire, a expensas de la mediación por parte de Siria y por parte de Turquía. Les han hecho la pinza, ¿no? Estados Unidos, allí se jugaba sobre todo el dominio de parte del gas que provenía del Oriente y de no poco petróleo que quedaba fuera, digamos, del ámbito de control de Irak. Perdida esta reserva, tienen que centrarse en otros de esos focos que estaban, como bien decía Pepe, fuera de su control, que es Venezuela. Obama también lo hubiera hecho, ¿no? En el caso de haber perdido el filón de Siria. Habéis dado por la clave, conflictos importantísimos con miles de muertos como el de Yemen, no interesan. Si interesan es porque el aliado árabe pide ayuda que se le está dando para mitigar un foco de rebeldes chiíes que, bueno, están poniendo un poquito de entredicho la supremacía árabe en el lugar. Pero en Yemen no hay petróleo ni nada. Los Estados Unidos están interviniendo de manera secundaria. En la misma Europa tenemos actualmente constituciones como la Hungría de Víctor Orbán, que están tomando un sesgo dictatorial impresionante, acercándose incluso muchos elementos a los últimos cabaretazos de Franquismo. No interesa, no hay petróleo, la Alemania que está dentro de la Unión Europea, la OTAN, etcétera, etcétera. Yo creo que verlo como una especie de grito de paz, ¿no? Una guerra geoestratégica donde, como bien decir, China ya también comercia con Arabia Saudí abiertamente. Los árabes, aunque están controlados por los Estados Unidos, cada vez responden más al poderoso capitán. Rusia también está comerciando con Arabia Saudí directamente, y en este caso los Estados Unidos están apresurando para intentar meterle mano a algo que se les está escapando estando físicamente cercano, ¿no? Que es Venezuela. Le comentaba David que el bloqueo este del que se habla es un bloqueo parcial, ¿eh? David mismo lo comentaba, ¿no? Gran parte de la reserva venezolana salía directamente para los Estados Unidos, pero que eran dos, y a corto plazo, porque el elemento chino se les está adelantando. Es decir, Venezuela se entiende si alejamos un poquito la lupa y si vemos una situación geoestratégica caótica, con elementos nuevos como China o como India, que son pujantes, que también quieren su parte del pastel. Es decir, estamos viendo una tercera crisis, por así llamarlo, neocolonial, ¿no? Tenemos la del 19, la que siguió la descolonización, entre comillas, porque descolonización nunca lo fue de los 50 y 60, y esta es la nueva, con otros elementos, pero un fenómeno histórico que viene desde el siglo XIX, con nuevos actores, por cierto, con una europea que, pese a que pintarlo de entrada, la Unión Europea se está viendo desplazada prácticamente del foco de atención, porque realmente no tiene mucho que decir ni económicamente ni militarmente. Y a fin de cuentas es algo que tenemos que verlo claro, conflicto venezolano. Esta es una cuestión de neocolonialismo puro y duro. Y un tercer capítulo de algo que no suena de Javier, como dicen los franceses, ¿no? Algo nuevo. A Chávez le quedan 2 o 3 días, ¿no? De alguna manera, perdón, a Maduro le quedan 2 o 3 días, de alguna manera. Si no es a través de la diplomacia, entre comillas, si va a ser a través de la fuerza de las armas, este hombre tiene que ser derrocado desde la perspectiva de los Estados Unidos de América. Necesitan eso. Yo estoy un poquito en desacuerdo con Javier en el sentido de que los científicos no saben cuándo nos vamos a quedar con petróleo, porque están apareciendo nuevas reservas constantemente. Hay un conflicto en el Polo Norte, del copón, que no está siendo radio televisión, porque el Polo Norte no hay nadie, así de claro, pero están incluso hasta los países nórdicos ahí pujando por la gran potencia para hacerse con un pedazo de la gran reserva que tenemos allí. Pero lo que tenemos a seguro está en Venezuela, está cerquita, y me vais a perdonar, la comarcada de las notificaciones magníficas. Chávez es criticable, nos vale como excusa, se acabó. Por cierto, acaban de hacer público, se intuía, ¿no? Se sospechaba hasta cierto punto. Es la primera reserva mundial de oro. O sea, por delante de muchísimos países africanos.
y de otras muchísimas materias primas, coltan, gas, baterías dobles, apague y vámonos, ¿no? Me lo estás poniendo a huevo, chaval, a Chávez, ¿eh? Sí, la excusa, si yo acerco, si yo acerco la lupa, eso se llama comunicación, entonces, yo que no soy madurista, chavista, me llamo, que tengo un poco de manos. Como dice David, pulió muchas cositas que eran muy mejorables, ¿no? Pero al mismo Maduro se le pone la lupa y ya sabe que lo que pasa cuando se hace con la lupa, ¿no? Se queman los objetos iluminados y se lo van a cargar, ¿eh? Es que la pieza que tiene que caer para que se domine en ese nuevo mapa, un elemento sin el cual los Estados Unidos no podrían mantener su supremacía. Sin duda, es que han perdido en Siria. Si uno de Estados Unidos hubiera mantenido más o menos la supremacía en Siria, que se han equivocado todas, Venezuela tendría un balón de oxígeno por unos cuantos de años más. Maduro respiraría todo el viento, pero sigue siendo un desastre estrepitoso. Es lo que explica eso. Venezuela tiene un problema. Yo estoy escuchando las diferentes intervenciones hasta ahora, un balance con sus fallos y sus virtudes, fallos todos los que habéis comentado aquí, virtudes de las que acaba de decir Antonio también, del gobierno venezolano, y me queda también, como decía Rafael en su primera intervención, muchas dudas. Hasta ahora hemos estado hablando lo pasado hasta hoy, como he dicho anteriormente, con muchos fallos y demás, pero a mí me gustaría, si puede ser, que en las siguientes intervenciones que haya, enfocaran un poco el mañana. Hasta hoy sabemos lo que hemos tenido, los fallos que hay, como dice el refrán, lo pasado, pasado está. A partir de mañana, con una frontera en este momento, con camiones, con ayuda humanitaria, entre comillas, contenedores puestos en la frontera para que no pasen, un presidente de raja puesto ahí por todas las intervenciones que ha habido aquí, se hemos puesto a desvelar, y otro presidente, teóricamente, con las Fuerzas Armadas a su favor de más, el papel mundial, el papel europeo, que no lo veo claro, Francia, Alemania, los ingleses y el Pedro haciendo el papel que hizo la Aznar hace unos pocos de años ya con el tema del armamento nuclear. Al cabo del tiempo sale a la semana, bajo mi punto de vista, tenía que haber hecho lo que han hecho los italianos además, que hacer más, que la derecha siga haciendo los comentarios que venían haciendo, que yo creo que la gente un poco ardía, pues sabemos por dónde van. Pero a mí me preocupa mucho el mañana. A partir de mañana, el que pueda crearse ahí una guerra civil interna, no va a ser externa, una guerra civil que le interesa mucho a Estados Unidos, por todas las intervenciones que hay aquí, por su tema, y con el apoyo que tiene en este momento de Venezuela, de India, de China y de Rusia. Si en un momento dado eso pudiera acarrear también una ayuda bélica, en este caso a Maduro, para contrarrestar la posible ayuda de Estados Unidos, y me gustaría que en las siguientes intervenciones, si es posible, habláramos de lo que el telediario a partir de esta noche ya nos va a machacar, que les quiere meter materiales para que coman, para que la gente tenga medicina, para que lo otro, y que el dictador, entre comillas, de Maduro, pues no lo deja. Si ahí puede salir también algo bélico promedio, ¿no? Y que nos adelantáramos un poco en lo que mediadores a nuestro estilo. Yo creo que en este momento tiene una situación altamente difícil. Es verdad que ha habido muchos fallos, pero también creo que ha habido algunas virtudes, por lo menos en enseñarnos un poco los dientes hasta ahora a los que son, en teoría, dueños del mundo, ¿no? A los Estados Unidos y demás. Hay que tener en cuenta también que está pasando lo mismo que le ha pasado a Cuba durante un porrón de décadas, pues está pasando ahora a esta gente con el tema de cierre de fronteras y de todo tipo de ayuda que venga hacia su país. Y, como digo, me preocupa más
a partir de ahora lo que nos preocupa a todos, yo creo, pero pasado está ahí, vamos a sacarle fallos, virtudes, todo lo que queramos, pero ¿qué se hace a partir de mañana? Con un gobierno como el actual, donde nos unimos al cabo de 8 o 10 días a lo que estaba diciendo la extrema derecha aquí en España, pues lo único que podía tener un poquito de salida por la izquierda de eso, que se sume también el presidente del gobierno a este tipo de ayuda también, entre comillas, a la derecha. Bueno, yo pienso que está claro que va a ser la guerra civil. No hay otra salida. No hay otra salida porque tú al gobierno que hay, al gobierno que hay no le estás dando otra salida, porque todos los movimientos que se van haciendo es para tenerlo de un momento acorralado, y es la única forma que tienen en la lucha, porque ya no tienen otra. Me explico. Aquí hay una cosa que nos ha hablado, que es el derecho internacional. El derecho internacional hasta ahora reconocía los estados y no reconocía los gobiernos. De buena primera se da la situación de que hay una serie de países que basándose en el derecho internacional, que no sé por dónde se basa, reconocen a una persona como verdadero gobernante en el mismo país. Tenemos una incongruencia, porque si mañana Maduro, ¿qué hace? Se llevan la sede venezolana, las embajadas de todas las naciones que no lo reconocen, o el otro va a poner las embajadas en los países una embajada paralela, y después el caso grave, ¿a quién te vas a dirigir tú como presidente del Estado español? Por ejemplo, el Estado español tiene allí un montón de empresas que están trabajando con el gobierno allí. ¿A quién defiende? ¿A esas empresas que están trabajando con Maduro o las empresas futuras que trabajarán o no trabajarán con el gobierno? Es que todo es una incongruencia total. Y después, la maniobra esta de la ayuda humanitaria, tú a un país le metes ayuda humanitaria, se apunta la ayuda humanitaria, se la apunta el que ha surgido como diciendo que se ha autoproclamado gobernante de ese país. Si tú dejas entrar la ayuda humanitaria, vas a reconocer de que es verdad que tú tienes una crisis humanitaria en tu población y que eres un inútil. Y si no la permites, estás condenando al pueblo que está pasando hambre a no comer porque tienen una frontera cerrada a todo tipo de alimentos. O sea, es que cuando tú metes a una persona a un estado, en una situación, la única salida que tiene es la lucha. Otra manera no tiene, una guerra civil. David. Bueno, yo creo que hay una pregunta que hacerse. ¿Por qué el chavismo, pese a todo lo que está ocurriendo en Venezuela, que yo pienso que hay una situación muy difícil, caótica económicamente, desde el punto de vista financiero está prácticamente asfixiada? Maduro creo que va a durar muy poco, aunque se puede resistir, puede haber un problema bélico, no solo de guerra civil, sino lo otro, de invasión militar por parte de los Estados Unidos, con la excusa de llevar ayuda humanitaria, va a aducir el principio de injerencia por vulneración de los derechos humanos, va a entrar con la ayuda humanitaria y ya va a ser conflicto de guerra. Pero al margen de eso, yo pienso que hay que diferenciar tres etapas claramente que explican un poco lo que es la crisis económica que hay en Venezuela, ¿no? Y la crisis política. Primera etapa, cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez, ¿no? Venezuela tenía una deuda externa tremenda, igual que la tiene ahora, ahora quizá que sea mayor todavía, y con esa deuda tremenda trata de financiarse Carlos Andrés Pérez, y se financia a través del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya sabéis que es el principal organismo que hay a nivel mundial para implementar las políticas neoliberales, las políticas de recorte y de ajuste, ¿no? Entonces, en Venezuela se hicieron políticas de ajuste draconianas, hasta el punto de que se generó desabastecimiento, falta de recursos económicos en la gente que no tenía ni para comer, y todos los problemas de los que se habla hoy en Venezuela, de escasez, de desabastecimiento, de represión, de hambruna, ya se dieron de hambre, porque una cosa es la hambruna, las hambrunas son las que hemos visto en África, y otra cosa es el hambre. En Venezuela hay claramente desnutrición. Dicen las estadísticas que el 64% de los venezolanos ha perdido 10 kilos en los 4 o 5 últimos años.
hay dificultad para acceder a determinados productos que escasean, por el medio. Luego tenemos las razones. Escasea, es decir, hasta ahora tenía el gobierno unos sistemas de abastecimiento de alimentos. Para hacer ese sistema de abastecimiento de alimentos está teniendo problemas. Entonces, la primera etapa, la etapa de Carlos Andrés Pérez, tenía todos estos problemas de una desigualdad tremenda. Y ya la gente se cansó, sobre todo cuando hizo una política de subida de precios de los alimentos básicos y del transporte, y la gente de los cerros, que vivían, las que estaban más apartadas, empezaron a manifestarse, a bajar las tiendas, a saquear las tiendas. Entonces Carlos Andrés Pérez mandó a reprimir al ejército, a disparar si hacía falta matar, y así lo hizo. Hubo un montón de muertos, se disparó incluso contra las viviendas de la gente, porque ya las tanquetas iban incluso a buscar a la gente, a las viviendas, dispararon a las tanquetas. Dice que hubo más de 300 y pico de muertos, pero según luego las posteriores estadísticas que se han hecho, se habló de que el Caracazo provocó más de 3.000 muertos. Eso prácticamente fue la puntilla al gobierno de Carlos Andrés Pérez, hasta el punto de que luego hubo una rebelión cívico-militar, una intentona de golpe de Estado por parte de militares y de organizaciones civiles, que estuvo capitaneada por el Chávez, y al final fracasó, lo detuvieron, le hicieron un juicio, lo metieron en la cárcel, pero a los 4 años de eso entró un nuevo gobierno. Posteriormente indultaron a Chávez, hubo unas nuevas elecciones, y en esas elecciones se presentó Chávez hablando del rescate precisamente de esa parte, de gran parte de la población, muchísima, que era muy pobre en Venezuela. Habló de hacer programas de rescate de esa gente. Ganó las elecciones. Eso fue en el año 98, y desde el 98 hasta el 2013, que fue cuando murió Chávez, estuvo ganando reiteradamente las elecciones. ¿Por qué ganaba las elecciones? Ahí dice la oposición siempre, nunca reconoció, la derecha cuando perdía nunca reconoció el resultado de las elecciones, y decían que eran fraudulentes, pero el caso es que allí había todo tipo de observadores internacionales que decían que las elecciones eran limpias, y por ejemplo el Centro Carter decían que tenía el sistema electoral más limpio y más eficiente de toda América Latina, decían de esto. Bien, Chávez, una vez que está en el gobierno, una de las primeras medidas que hace es nacionalizar los hidrocarburos. Nacionalizar el petróleo. Entonces, eso ya puso en pie de guerra a las élites venezolanas, a la derecha y a las extranjeras. Pero con el dinero que ganó del petróleo, que entonces estaba muy bien cotizado a partir del petróleo, hizo unas políticas redistributivas tremendas. Muchísimo gasto social, hasta el 64% del Producto Interior Bruto lo invirtió en programas sociales, en políticas sociales, educativas, políticas primero de erradicación de la pobreza severa, hasta el punto de que hizo un programa de las tres comidas, porque había gente que solo comía una vez al día, castillas de alimentación, sistemas de nutrición para la población, para que nadie pasara hambre. Políticas educativas, erradicó el analfabetismo, construyó un montón de escuelas. Allí toda la educación es gratuita, incluida la universidad, los niños tienen sus ordenadores, sus programas de viaje, todo eso es gratuito y pagado por el Estado. Miremos nosotros lo que ocurre en España. Se hizo un programa de vivienda y se le dio vivienda a gente que vivía en los cerros, en las chabolas. Han hecho 2,5 millones de viviendas, se hizo, y Maduro la ha seguido haciendo. Entonces, eso le dio una legitimidad a Chávez, que por eso ganó tantísimas elecciones. Y esa inercia la trae todavía. ¿Y la sanidad? La sanidad gratuita, el programa de la sonrisa, le puso dientes a gente que estaba excluida de la sociedad y con la autoestima por los suelos porque es que no tenían dientes, le puso dientes, dentadura, la misión milagro para recuperar la vista. Se hicieron unas políticas sociales tremendas, un mal ejemplo, porque los dividendos que daba el petróleo antes se repartían entre el 1% de la población venezolana y la norteamericana, que eran los más ricos. ¿Vale? Redujo la pobreza tremendamente. Y eso ocurrió hasta el 2013. Ya cuando viene la época de Maduro, el petróleo ha bajado muchísimo y nos encontramos con un problema que lo ha planteado muy bien Javi. Venezuela era un país que tenía una especie de monocultivo, entre comillas. Es decir, que basaba su economía básicamente en la renta del petróleo. Como era muy caro el petróleo y yo ganaba muchísimo dinero,
que de hecho eso ocurría, dobló el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto de Venezuela se dobló en la época de Chávez y por eso se redistribuyó tanto, bueno, se redistribuyó la riqueza porque hay un interés en impulsar políticas sociales, no porque se vende mucho petróleo. ¿Y qué ocurre? Luego, cuando se abarata el petróleo, se encuentran con el problema de la caída del precio, empieza a haber un endeudamiento, empiezan a no tener dólares para importar alimentos, importar bienes de equipo, porque vivían mucho de la renta y de la importación. Empieza el gran problema de la hiperinflación, porque en Venezuela siempre hay inflación, pero esta hiperinflación que hay, el IPC ha aumentado 1 millón de la devaluación de cualquier moneda que le pone en el mercado. Es decir, el dinero, hay muchísimo dinero que no vale para nada. El gobierno necesita dólares y los que tienen los dólares, los que tienen la divisa extranjera, especulan con el gobierno y dan los dólares, pero al precio que ellos ponen. Entonces disparan los precios. La gente tiene muchos billetes, mucho dinero, pero que no vale para nada. No tiene capacidad para comprar un cartón de huevos, creo que necesitan 1 millón de bolívares en eso. O sea, que es un disparate, ¿no? Entonces, en la época de Maduro no ha sido capaz de resolver esos problemas económicos. Si a eso le añadimos el bloqueo, el sabotaje en la distribución, este mercado negro del dólar, un montón de cuestiones, las presiones, las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos y ahora últimamente, desde que está el Guaidó, los bloqueos de las cuentas venezolanas. Por ejemplo, Citgo, que es la empresa petrolera más importante que tiene Venezuela en los Estados Unidos y donde exporta mucho petróleo, ahí salía un dinero líquido que venía para Venezuela. Entonces, eso ha desaparecido. La tercera etapa, como digo Antonio, tú has dado datos que correspondían a la etapa de Chávez. En la etapa de Maduro hay una situación muy catastrófica, de una población empobrecida y así como una solución. Yo pienso que la solución, evidentemente, es el diálogo, no es alentar y orquestar un golpe de Estado o orquestar una guerra, que es lo que está intentando Estados Unidos, porque a Estados Unidos no solo le interesa hacerse allí con el petróleo, le puede interesar también una guerra porque su industria armamentística quiere seguir dándole la maquinaria de hacer armamento. Pero, no sé, David, yo no estoy de acuerdo con eso que has dicho. Todo lo demás sí, está muy bien con el interés de la guerra. Ahora mismo también está pasando por una crisis importante, la guerra arancelaria la lanzan precisamente porque la economía no marchaba como yo les interesaba. Yo estoy convencido además de que si hay guerra va a ser guerra civil. Un poquito parecido a lo de España. O sea, se va a armar a la contra, con armamento residual, almacenado del siguiente grupo. Rusia y China harán más de lo mismo. Si llega a la sangre del río, quiero decir, En cualquier caso, se le da la industria armamentística. Quiero decir, no avanza una intervención directa, porque los últimos fiascos han sido brutales y los índices de culpabilidad del amigo caen en función de las derrotas oficiales que están sufriendo. Dicho esto, todo lo demás es el problema. Mújica el otro día, en boca de Jordi Évole, le lanzó un mensajito al amigo Maduro. Me parece que es la única solución medianamente factible, que por lo menos demoraría un conflicto bélico. Aunque yo entiendo que un Estado es soberano y no tiene que plegarse a presiones externas, convoca elecciones y que no se presente desgraciado y que se presente otro, ojo, pues no tampoco, que ahí está la comunidad internacional que controle y lo mismo por ahí de capa, porque eso ya tendría que ir a la ONU, los Consejos Nacionales de Seguridad de la ONU, ya está en Rusia, ya está en China, ahí legalmente los Estados Unidos una intervención directa. Recuerdo que está en Uruguay y México. Reunión, esta tarde está reunido el grupo. Que es la única alternativa, Pepe, que es factible. Pero lo que pasa es que estoy convencido de que en ese tablero a los Estados Unidos les hace falta volcar esa torre. La oposición ya ha despreciado ese intento de... Venga, Rafael. Yo que digo ahora, no, hombre, ya se ha comentado algo cuando suenan tambores de guerra, porque están sonando muy fuerte y de alguna u otra forma la van a meter mano, que nos están metiendo una. Se trata de demonizar al máximo al enemigo. Ya lo han hecho lo hicieron en Irak, lo hicieron en Libia, lo hicieron en un montón de todos sitios donde le van a meter mano. Primero se trata de madurar la situación, ¿no? Hacer que madure.
un poco verde a más madura. Maduro. Entonces se trata de criminalizar al máximo. Decir barbaridades, porque algunas veces, ya lo dije anteriormente, bueno, era el sufrimiento que se llama la dictadura, que para mí no lo es. La dictadura, como conocemos la dictadura, allí ha habido, en 2 años ha habido 5 o 6 elecciones. Nos puede gustar más o menos, quizás la forma de hacerla, la oposición dura, pura y dura, no se ha presentado esta última, supuestamente parece ser que no tenía mucha pista de ganarla. Entonces, no me presento y digo que eso es una farsa. Pero bueno, como digo aquí, ahí estaba, en el vacío estaba. O sea, preséntate, joder. Luego, dictadura. Por otra parte, tanto es así que con esto de la ayuda, creo que la has comentado tú, de la ayuda humanitaria que hay esperando ahí en Colombia, se trata de falsear. ¿Por qué la ayuda esa humanitaria, por qué no se le ha dado para que la reparta la Cruz Roja? Pero que en Colombia le hace falta. No, sí, también. Sí, pero vamos a ver, suponiendo que, mira, la Cruz Roja, ¿no? Un organismo, digamos, el organismo encargado de eso, ¿no? De repartir la ayuda humanitaria, ¿no? De ahí de Colombia, unos convoyes, para usted saber qué es lo que van en los convoyes. Puede ir un caballo de Troya. Entonces, luego el tema de... hay una nueva forma de cambiar las tendencias de los gobiernos. Estamos viendo en América Latina, con la Kirchner, se la cagaron. Sin elecciones, la han quitado en medio. Y ha entrado el Macri privatizándolo todo. La implicaron con la muerte esta el tema del fiscal que por lo visto se lo cargaron, y el ministro de turno que le dijeron que era antijudío, no sé qué, vamos que nos vamos. En Brasil pasa el cuarto de lo mismo, con Lula. Han tratado de criminalizarlo, lo han metido en la cárcel. Los mismos que lo han metido estaban hasta los ojos, pringados en el tema de las comisiones de la carne. O sea que no es nada nuevo. Esa es una tendencia que no tienen ni que llevar a la guerra, incluso ni hacer presiones ya. Hago una campaña contra ti porque tengo los medios para hacerla, de difamación, y te meto en la cárcel. Ya lo único que falta es que Casado o el Rivera se autoproclame, porque desde ayer hasta hoy algo, por eso no sé si a ti te digo, no, han dado un respiro a Venezuela con el tema del mediador en Cataluña, ¿no? Mediador no es. Bueno, el mediador, el relator, llámale como quiera llamar, que no vea la que han formado. Cuando negociaron con ella hubo mediadores. Bueno, ¿has terminado? Sí. Bueno, ya la última, la palabra que me ha pedido Antonio, no me había pedido más. Yo quiero decir una cosa del conflicto político. Bueno, pero yo creo que algún día que vamos a terminar tempranito, no terminamos. Habla Antonio y después... Bueno, yo quería simplemente dar 4 pinceladas un poco así desglasadas de lo que hemos ido comentando, ¿no? Y quería empezar por un comentario que me hizo una prima mía, mujer de un primo mío, que es venezolana, que se vino aquí por los años 80 a su familia, y ella me contaba, estamos hablando mucho antes de Carlos Andrés Pérez, ya me comentaba que en su pueblo la gente cuando iba al supermercado se iba al final del supermercado a comprar primero los productos del final porque eran los que todavía no habían cambiado de precio. Imaginaros cómo es la especulación allí y desde cuándo está la especulación allí. Otro comentario sobre el tema de la prensa. Mira que tenemos problemas en El Salvador y tenemos problemas en Honduras, que están miles de ciudadanos de esos países que se han tenido que ir y están en la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, nadie conocemos al presidente de El Salvador.
Ni en Honduras. ¿Alguien conoce cómo se llama el presidente de Honduras? ¿Conocemos cómo se llama el presidente de Portugal? Lo tenemos aquí al lado. En Guatemala. Por ejemplo, nadie habla de estas cosas. Otra pinceladita que quería comentar, que recuerdo también hace tiempo que también se hablaba de que posteriormente la CIA fuera la culpable del cáncer que le entró a Hugo Chávez. Y en un momento puede ser algo, una barbaridad, ¿no? Pero si os acordáis, y eso sí se demostró, que a Yasser Arafat le inocularon una enfermedad también, ¿no? Y eso se demostró. ¿Por qué a este no? Vimos una barbaridad, pero ahí queda. Sobre el tema de la guerra civil, yo creo que no sería descartado. No sería descartado. Además, a Estados Unidos no puede interesar. Primero porque no pone en juego a su tropa, después porque no vende armas, que es otra parte del negocio, y la gente le interesa. Lo que pasa también que ahí hay los países que tienen también intereses económicos. No sé, tenemos a China con un poder importante, tenemos a Rusia con un poder importante, con intereses económicos también en Venezuela. A ver qué van a decir estos países, ¿no? Porque también se van a jugar su dinero. Y no digo yo que les importe la vida de los venezolanos, pero sus inversiones sí les interesan. Sobre el tema de las embajadas, yo he escuchado que inmediatamente que un país reconoce en este caso a Guaidó, pues las embajadas, el dinero de las embajadas, que es lo que de cierta manera importa, se congelan y se les facilita a este nuevo individuo, ¿no? Que tendrían acceso al dinero de las embajadas. Y para terminar, decir que la ayuda humanitaria también ha sido una vía de entrada de una ocupación militar, ¿no? Como pasó en Libia. Obviamente recordando un poco de historia. Pero antes que termine, que concluya David, cuando se ha hablado aquí de una salida a las elecciones, ¿no? Convocar elecciones, hay un pequeño problema. Primero, si Maduro convoca elecciones, está reconociendo que llevan razón los que le han propuesto las elecciones. Segunda cosa que hay que tener en cuenta es que en el caso de que hubiera elecciones, las tendría que convocar al Guaidó, y si las convoca al Guaidó, ¿quién te garantiza que esas elecciones se van a realizar o no se van a realizar? Porque, por ejemplo, en España tenemos el caso de Pedro, que llega allí, voy a llegar al poder, lo primero que voy a hacer es convocar elecciones, y ahí quiere perpetuarse durante el tiempo. Y la otra cosa también a tener en cuenta es que el Estado venezolano controla la producción petrolífera porque está a manos del gobierno. Si tú convocas elecciones, mientras que convocas elecciones, el que esté preparando las elecciones puede hacer decretos de ley, como se hace en España, y cambiar la ley y decir voy a privatizar petróleo. Con lo cual, no creo que haya otra salida que una guerra civil. David, termina ya. Hay que debatir, no Quiero hacer terminar. No, hay más colombianos en Venezuela, más de 5 millones. Y son muchos de los que han emigrado. que venezolanos en Colombia. Yo iba a decir que estamos a punto de terminar, a ver si, aunque sea poco tiempo, pero hablamos de eso, de qué pensamos a partir de ahora, ¿no? Como hemos hablado ya, lo que planteó antes este hombre. Yo voy a introducir, Reyes una propuesta, pero que si estamos a punto y que como seguimos. Yo creo que hay un problema democrático de fondo fuerte en Venezuela. Y ahora voy a criticar al régimen, ¿no? A Maduro. Yo me parece que lo que ha hecho Maduro con lo de la Asamblea Constituyente es muy poco democrático, es un poco es impresentable y creo que huele bastante mal. Y creo que es una de las fuentes fundamentales del conflicto que se está dando ahora mismo, aunque el conflicto arrastra de mucho más atrás, que es el no reconocimiento de la derecha cuando pierde las elecciones en Venezuela. Es decir, ¿aquello es una dictadura o es una democracia? Formalmente, técnicamente,
es una democracia. Es una democracia, aquí hay procesos electorales, hay libertad de prensa, de hecho, la mayor parte de los medios de comunicación están en manos privadas, se critica el régimen, hay manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay procesos electorales que ha perdido el gobierno. Por ejemplo, el Enrique Capriles, que ha sido durante mucho tiempo el que se ha disputado la presidencia de Venezuela con Maduro, está gobernando una de las autonomías que hay allí en Venezuela. Perdió el referéndum y la asamblea legislativa, lo que es el poder legislativo, lo ganó en el 2015 la oposición. Tanto, con el mismo sistema electoral, las mismas elecciones, que cuando pierde la oposición dice que son fraudulentas, que no son limpias, cuando las gana dicen que las han ganado y que ellos son los representantes legítimos. Por tanto, hay falta de escrúpulos democráticos en las dos partes. Y ahora me explico. Hay que tener en cuenta que Venezuela es un régimen presidencialista, no es un régimen parlamentario como hay aquí. Aquí el presidente del gobierno lo elige el Parlamento y salen de las mismas elecciones. Hay unas elecciones al Parlamento y el Parlamento es el que elige al presidente del gobierno y el presidente del gobierno es el que elige a su gobierno. En Venezuela no, hay unas elecciones a la presidencia del Estado, a la jefatura del Estado, que son las que ganó Maduro, y hay otras elecciones distintas, en otros años distintos, al Parlamento, ¿vale? Pues bien, en el 2000, hasta ahora la ha ganado Chávez y Maduro a la jefatura del Estado. Pero la del Parlamento del 2015 la ganó por primera vez la oposición, ¿vale? Y la oposición intentó legislar y se encontró con un conflicto institucional muy fuerte, porque enseguida esas elecciones que ganó la oposición, ahora es Maduro quien dice que no son limpias, que no son legítimas y que en un estado en concreto había 3 diputados que habían sido electos que habían ganado esos escaños porque habían comprado votos, ¿vale? Entonces hay un conflicto institucional, entra el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y dice que efectivamente ha habido fraude y que tienen que renunciar a sus actas de diputados esos senadores. No renuncian, la oposición no acepta eso, se declara en desacato y está el conflicto. Toda ley que intentaba Maduro, que era el gobierno, porque el gobierno si lo nombra allí el presidente, el jefe del Estado, si tiene poder ejecutivo de gobernar, no como aquí el rey que no tiene poder de gobernar. Entonces empieza a intentar hacer leyes y convenios de venta de petróleo con Rusia, y todo se lo bloquea el Parlamento. Empieza un conflicto institucional, se declara en desacato. Entonces cuando Maduro dice que echando mano de unos artículos de la Constitución, que los otros dicen que es una interpretación fraudulenta de esos artículos, pues él decide crear una nueva asamblea que va a tener poder legislativo, va a ser la Asamblea Nacional Constituyente, y crea un parlamento paralelo. Desde entonces, pues hay una guerra de legitimidades ahí tremenda, tremenda. Y yo creo que eso requiere de mediación. Si realmente estamos interesados en la democracia y nos interesa la situación en la que está el pueblo venezolano, hay que intentar darle una salida democrática a ese conflicto. Y hay que intentar también un puente de plata para Maduro, para que se vaya del poder, ¿no? Lo suyo sería, a mí me parece muy bien la mediación de Uruguay y de México, buscar esa salida, ¿no? Lo que pasa es que esa salida no le interesa a los Estados Unidos ni a la oposición no quiere eso. La oposición sabe que ahora la presión es tremenda porque le están cortando el grifo de la financiación a Venezuela, del dinero líquido que le entraba, sobre todo a las petroleras que hay venezolanas en Norteamérica, le han bloqueado las cuentas y esas cuentas se las están dando ahora a Guaidó. Todo el dinero que está entrando de la venta de petróleo va para Guaidó. Por tanto, a Venezuela puede resistir un tiempo, pero la van a beneficiar hasta que temprano. Y las consecuencias que la sufre la población, igual que las consecuencias del bloqueo económico y de las nefastas políticas económicas que ha hecho Maduro, que no ha sido capaz de implementar una agricultura en condiciones, una ganadería en condiciones, una soberanía alimentaria, pues la está sufriendo la población. Y yo creo que desde un punto de vista de gente que abogamos por la paz, tenemos que ser críticos con el régimen de Maduro. Eso nos quita que no seamos críticos también con la oposición. Una cosa es que Maduro no sea buen gobernante, que es el de la pata, 40.000 gobernantes que hay en 40.000 países, y otra cosa es que haya que derrotarlo militarmente, y otra cosa es que se le impongan unas elecciones cuando no tocan.
Tribunal Supremo, anulan acta de 3 diputados y entonces le quitan la mayoría a la oposición. Que pudiera hacer. ¿Vale? Pues ahí hay un conflicto y Tenemos a políticos presos. Tenemos a políticos presos de Cataluña en la cárcel por intentar querer votar. No fue otra cosa, sin violencia ni nada, por intentar querer votar. O sea, democráticamente España no es un ejemplo para nada de cara a un conflicto internacional. Eso no quiere decir que no haya conflicto, hay conflicto en la otra. Perfecto. Es muy curioso que nadie haya llevado esto a la ONU todavía. ¿A quién? A la ONU. En la ONU, ¿dónde está la ONU? Sí, la ONU se ha pronunciado. La ONU se ha pronunciado, no había que... Ese es el apagón informático de los medios de comunicación que Sí, pero se ha pronunciado a favor de la mediación. No, No. la ONU ha dicho claramente que el presidente... No ha reconocido Guaidó. que el presidente de Legítimo. era legítimo en Maduro. Si no lo ha dicho ayer, lo ha dicho hoy, ¿eh? Pero la ONU Lo ha dicho el Consejo de Seguridad Sí. y lo ha dicho la Asamblea de Naciones Unidas. La Asamblea de Naciones Unidas Sí, donde están todos. Sí. Pues yo no me voy a enterar, fíjate. No, pues si no ha sido hoy, ha sido ayer. No, hace tiempo ya. No. Y ayer ha habido otra cosa. Pero digo Hace que- varios días eso, hace varios días. Y sobre todo, con la bandera de uno de los principios del derecho internacional, que está recogido en la Carta de Naciones Unidas, que es el principio de no injerencia, es decir, que no podemos meternos en los asuntos de otro Estado. Porque hasta ahora mismo, siempre que se entraba en un país, se intentaba enmascararlo con una resolución de la ONU. En Irak, en Libia, siempre se ha intentado. En Irán no hubo. En Irán no hubo. Sí, pero se peleó mucho. Se intentó. Ahora ni siquiera eso. Ahora toca la trompeta atrás y los demás que se pongan en la No se intenta. Yo de todas formas creo que la guerra civil no parece que sea algo que sea tan inmediato, ¿eh? Porque para una guerra civil hace falta 2 bandos armados. Claro, y de momento no. Y el día 4. Allí está armado hasta El 4 fue el día 4 se trató en la Asamblea. José Guterres, secretario general de la ONU, Maduro, el único presidente legal de Venezuela. Vale, pero eso es el secretario Era de general. no, pero sí, lo Sí, pero había una reunión del Consejo de Seguridad y había una reunión de la Asamblea. Mira, Había un montón de votos. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, manifestó que por decisión mayoritaria de la Asamblea en las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, la ONU solo puede reconocer a Nicolás Maduro como legítimo presidente de Venezuela. Eso es noticia del día 4. Eso no ha sido titular en ningún medio. En ningún sitio. Eso lo hemos hecho por lo para desmantelar. Pero es que esto es lógico, es lo que estaba diciendo antes. No se reconoce en gobierno, se reconoce en Estado. Sí. Entonces, en España, por ejemplo, con la guerra civil sí había 2 estados. El bando, la parte, digamos, republicana y la parte de... Entonces se reconocían los dos estados en los 2 sitios. Pero en el momento que esto no se puede reconocer a 2. Yo no creo que Estados Unidos vaya a invadir, ¿eh? Yo no creo. Yo creo que no. Capaz de decir y demás. Es capaz, como capaz sí, pero yo no creo porque tendría mucha reacción. De Venezuela, ¿qué pasó con Venezuela? Venezuela usó la contra, la abogada contra Nicaragua, le dio armas y se dedicaron a destrozar el sistema de alimentación del gobierno, y lo que hicieron fue agobiar a la gente que no tenía alimentación, no darle medios, y entonces obligaron a unas elecciones y la gente votó al partido de la oposición, pero fue provocado por los Estados Unidos por la contra, matando, quemando campos de trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el sistema. Y la oposición en Venezuela tiene que ser muy heterogénea, ¿eh? Que aquí pensamos que la oposición, hablamos de Maduro y la oposición como si fueran 2 cosas, y yo creo que la oposición tiene que ser un conglomerado tan distinto de gente en Venezuela, de gente simplemente descontenta. En las presidenciales se ha presentado el Tri Falcón, que era uno de los líderes de la oposición. Y no impugnar procesos electorales. eso es, de gente incluso eso, que esté luchando por algo más justo y demás en Venezuela, hasta títeres como el Guaidó de Estados Unidos, pero que no sé yo no veo mucho caldo de cultivo tampoco para una guerra inmediata, ¿eh? Que puede que esto se prolongue, esto puede ser que se prolongue en el tiempo esta situación y que esta explosión de titulares y eso vaya cediendo y
no sé, no lo veo yo. Pero la gente está mal, ¿eh? La gente está mal. La gente está bastante Claro que está mal la gente. Para hacerse con alimentos tiene que hacer unas colas tremendas, son muy caros, no Claro que llegan. está mal, pero Está mal, ¿eh? Pero- Es fácil. pero sí. Y cada vez va a tener menos recursos Venezuela para redistribuir la riqueza. Eso fue lo que pasó en Nicaragua, que la gente estaba mal. Pero estaba mal porque se le provocó estar mal. Y eso fue lo que hizo que la gente votara, pues estaba ya harta ya del sandinismo, porque es que no lo dejaban, al sandinismo no lo dejaban de ninguna manera. Y también por la medición de la monetaria. Hay gente que te puedes equivocar, Frase- pero que no privilegiar equivocaciones de la política monetaria. En este caso, si no hubiera una presión tan importante desde el punto de vista económico, un bloqueo alrededor, que es lo que hay. Pero yo es que no tengo ni, vamos, yo no diría ahora va a pasar esto, va a pasar, ni idea. Pero, la guerra, yo no entiendo la situación. que vaya a haber una guerra, oye. Las guerras también hay que verlas en clave norteamericana. Trump tiene una situación muy delicada. Tened en cuenta que ahora mismo hay una suspensión por el problema presupuestario que tiene Estados Unidos. Los funcionarios sin cobrar, está habiendo muchísimas críticas, incluso ha habido críticas por la pérdida en Siria, por la retirada de Siria. Entonces, Trump Siria está intentando buscar un enemigo común. ya creo que también El muro. de Afganistán también está retirado. Trae su muro, lo que De quiera. Afganistán. Claro, pero está intentando buscar un enemigo común, un enemigo externo, para intentar cambiar otra vez el apoyo de su hijo. Eso es lo de siempre. Pero en este caso la opinión mundial está mucho más dividida que Irak, ¿eh? Por Incluso ejemplo, en Europa. incluso en Europa. Sí, bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Es un poco vergonzoso el servilismo con el que a estas alturas seguimos funcionando en relación a los Estados Unidos. Es decir, creíamos que iba a haber, después de la caída del muro de Berlín, un mundo más plurilateral, donde no existiera una única superpotencia. Al final lo que se impuso fue Estados Unidos nuevamente como policía, como gendarme mundial. Y hubo una crisis, por ejemplo, cuando lo de Irak. Alemania no se puntó a aquello, ni los países. Estados Unidos hizo lo indecible, como tú dices, para intentar obtener una resolución de Naciones Unidas, que no tuvo el amparo de Naciones Unidas. Y hubo mucha oposición por parte de Francia, por parte de Alemania, por parte de España metió las tropas. Yo creo que nadie en Europa. Pero hoy había un seguidismo tremendo. Sí, pero un seguidismo, pero nadie, creo yo, que en Europa apoyaría una invasión armada de Estados Unidos en Venezuela. Sí, pero Ahí no llegaría, creo que nadie. sí, pero es que el guión tiene toda la pinta. El guión tiene toda la pinta. No, es muy diferente, David. Te voy a decir una cosa. Nos vendieron Irak como un enemigo que podía atacarnos. Pues las armas de destrucción masiva no podía atacar. Venezuela no nos puede atacar. Pues están empleando ya argumentos de seguridad nacional No. para meterle Pero mano a no, Venezuela. no, Sí, no. mira, están diciendo, yo escuché el otro día. Están poniendo también mentiras. Sí, pero hay que escuchar a la oposición venezolana. El otro día, fíjate los argumentos, decían, aquí no se ha autoproclamado Guaidó el presidente, argumentos de la oposición. Quien se ha autoproclamado, y de Felipe González, quien se ha autoproclamado presidente es Maduro, que ha vulnerado la legalidad constitucional. Aquí no va a haber una invasión norteamericana, aquí lo que hay ya es una invasión de Cuba, de cubanos. Aquí en Venezuela se está apoyando al terrorismo internacional, porque Hezbollah de Irán se está entrenando en Venezuela. Están alimentando una serie, un relato para que todo poquito a poco vaya cuadrando y Si no hay confianza, se crea. Eso lleva el guión y lo más preocupante es que el año pasado, por orden de los Estados Unidos, se rompió un intento de negociación que había entre la oposición y el gobierno. Se rompió. Y ahora se ha ofrecido el Papa como mediador, se ha ofrecido Uruguay, Venezuela. Yo creo que a Estados Unidos no le interesa esta salida. Claro. Y la va a intentar reventar. Y la oposición está hablando ya de que la negociación es una tabla de salvación a la que se agarra Maduro mientras su población está pasando catastróficamente. Lo que sería interesante, y hay una lectura por lo menos para mí un poquito más opaca, es que piensan realmente China y Rusia y se va a crear una situación
El otro día, por ejemplo, Manuel, que no está aquí, hablaba de un posible canjeo por la cuestión de Crimea. Es que es muy chico, es que lo de Crimea, Putin ya le ha dado el subidón, ha justificado un poquito su postura, y Crimea no tiene nada que ver geoestratégicamente con esto de aquí. Aquí hay petróleo que sacas, petróleo que Rusia y China también necesitan, ¿eh? Esto se va a quedar cruzado. ¿Qué van a hacer? De momento se han pronunciado. A ver, no te digo, Estados Unidos está decidido, yo creo que está decidido ya a intervenir con más posesión de los recursos petroleros. Claro, lo ha dicho claramente el asesor de seguridad. Sí, ya tiene las empresas. Ha dicho que Era una oportunidad en para Estados Unidos es controlar el petróleo Lo y dicho. hacer que sus empresas controlen el petróleo.